Consideramos en nuestro estudio el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento y fíjese que manifestábamos que el contenido de los 11 primeros capítulos de nuestro libro que nos ocupa establecen el principio de una obediencia cordial y activa al Dios vivo y verdadero. Sin embargo, al llegar al capítulo 12, es aquí donde se dan las instrucciones claras y específicas para una aplicación práctica. Es decir, ver las costumbres, los hábitos que el pueblo de Israel, el pueblo del Dios vivo y verdadero, que debe adoptar y debe tener. Fíjese que una de las primeras instrucciones claras eran eh, que se ordenó a Israel que acudiera a un lugar determinado y ofreciera allí sus sacrificios. La verdad que esto era un inefable privilegio para Israel y la verdad que allí brilla la gracia bendita de Dios, la cual es de las más conmovedoras. La factibilidad y el hecho de reunir a su pueblo amado alrededor suyo, alrededor del Dios vivo y verdadero, era un privilegio, es un privilegio para Israel y una gran bendita bendición. Entonces, la nota dominante que encontramos en el capítulo 12 que hemos estudiado anteriormente es la centralización del culto del pueblo de Israel. Al menos encontrábamos que 3 veces se expresa en el texto inspirado por el divino autor aquella centralización del lugar de su nombre. Encontrábamos primero en el texto número 5 del capítulo 12 que decía: más al lugar que Yahvé vuestro Dios escogiere de todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación. Ahí tenemos el primer término. Pero la exhortación sigue en el texto 11 del mismo capítulo: y al lugar que Yahvé vuestro Dios escogiere para habitar en él su nombre, para luego expresar por última vez dentro del capítulo 12 en el texto prácticamente 24, donde dice: más en el lugar que Yahvé escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tú holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Fíjese, apreciados hermanos, que si bien no se especifica en el libro de Deuteronomio el lugar concreto al que se refiere esta fórmula de centralización del culto por parte de Israel, pero vemos posteriormente que esos lugares fueron en Silo, en Gabaón, y posteriormente ese lugar se concretó definitivamente en Jerusalén. Expresábamos que, al igual que Israel, en el día de hoy también la iglesia se reúne en el lugar donde Dios ha puesto su nombre. Y cuando nos reunimos como iglesia en el nombre del Señor Jesús, la promesa es que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio nuestro. Y la iglesia viene a ser el cuerpo donde Cristo es la cabeza. Entonces, no en vano, apreciados hermanos, está escrito ahí en la epístola escrita por el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, a su joven discípulo Timoteo, ahí en el capítulo 3, que dice: para que sepas cómo te conviene conversar. Ahí la palabra conversar se refiere al comportamiento en la casa de Dios. Y está definida qué es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Y aprecio mucho, me gusta mucho este texto porque define cómo es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Qué preciosas palabras inspiradas por del divino autor, para que sepas cómo te conviene conversar, más bien dicho, comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, donde el pueblo de Dios se reúne en el nombre del Señor Jesús y donde cuya promesa es que hay donde 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio, alrededor de su pueblo amado. Bien, teniendo esto en cuenta como un gran telón de fondo, apreciados hermanos,
Les invito a considerar entonces ahora el capítulo 13 de este libro precioso, el libro de Deuteronomio. Fíjense que en este capítulo 13 abundan principios muy importantes. Fíjese que lo formaremos o lo dividiremos este capítulo 13 en tres secciones. En esta noche, en esta tarde, solamente analizaremos la primera sección. Y fíjese que cada una de estas secciones que vamos a dividir de este capítulo 13 merece nuestra mayor atención. Y no procuraremos debilitar la fuerza admonitoria de las escrituras, o sea, la exhortación de las escrituras. No debilitaremos la fuerza que la escritura tiene en exhortarnos, que son las escrituras inspiradas por el divino autor. Ni vamos a tratar de esquivar sus agudos filos, ¿ah? Y diciendo o teniendo esa visión muy corta de vista, la verdad, decir que este capítulo 13 de Deuteronomio o el libro de Deuteronomio no tiene una aplicación para los cristianos del día de hoy. ¿Ah? Y podríamos decir incluso, con una vista muy corta, muy miope, manifestar que es enteramente judaica en su alcance y en su aplicación. No hay duda, apreciados hermanos, que originalmente esta escritura de este precioso libro fue dirigida a Israel, y esto es tan evidente que no admite duda alguna. Sin embargo, no olvidemos que fue escrita para nuestra enseñanza, dice la escritura. Y no tan solo eso, sino que con cuanto más atención le prestemos al texto inspirado por el divino autor, veremos que sus enseñanzas son de una importancia universal. Les invito entonces a considerar este análisis de esta primera sección de este capítulo 13 de Deuteronomio, y leeremos desde el texto 1 al texto 5. Ahí está la primera sección de nuestro análisis que haremos en esta tarde. Leemos en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 13, desde el texto 1 al texto 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te diere señal o prodigio, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oídos a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Porque Yahvé vuestro Dios os prueba, para saber si amáis a Yahvé vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Yahvé vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él os allegaréis. Y el tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto trató de rebelión contra Yahvé vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de siervos, y de echarte del camino por el que Yahvé tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Aquí vemos, apreciados hermanos, cómo Dios ha proveído para todos los casos de las falsas enseñanzas y para la falsa influencia religiosa. Sabemos todos que con cuánta facilidad el pobre corazón humano se descarría por cualquier cosa que tenga un aspecto de un signo, es decir, de una señal, ya sea social o de un prodigio. Y especialmente si estas cosas están relacionadas con la religión. Fíjese que gusta tanto al hombre no espiritual y al hombre natural, ¿verdad? Y esto, apreciados hermanos, no es exclusivo tan solo para la nación de Israel. Esto lo vemos en todas partes y en todos los tiempos.
algo que envuelve una infracción de lo que ordinariamente llamamos las leyes de la naturaleza. Y es casi seguro que esta operará, perdón, y esta es casi seguro que operará poderosamente sobre la mente del hombre, claramente. Fíjese que un profeta que se levante en medio de un pueblo y confirme sus enseñanzas con prodigios, señales y milagros, podemos estar casi seguros que obtendrá un gran auditorio y lograr así una gran influencia en medio de ese auditorio. La verdad, apreciados hermanos, que este medio es el medio del adversario de Dios, es decir, de Satán, que es el adversario de Dios y que ha trabajado de esta manera en todas las edades. Y obrará más poderosamente aún, fíjese, al final de este siglo, a fin de, o con el propósito de, engañar y llevar la eterna destrucción a los que no quieren entender la preciosa verdad del Evangelio. Fíjese que el misterio de la iniquidad revela la Escritura, que ha estado obrando en la iglesia profesante durante estos últimos tiempos. Se levanta en la cabeza de la persona llamada de aquel inicuo, cuyo advenimiento es según la operación de Satanás, y ese advenimiento de aquel inicuo será con grandes potencias, señales o signos y milagros mentirosos. Podríamos escudriñar un poco el texto bíblico que nos habla con respecto a esta situación. Les invito, fíjese que en la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y vamos a ir al capítulo 2. Y para poder entender bien el contexto del tiempo y de la circunstancia de aquel inicuo que se ha de levantar y con los propósitos, leeremos, fíjese, completo el capítulo 2 con paciencia, son 17 textos. Escudriñemos lo que dice la palabra del Señor con respecto a esto, con respecto al advenimiento y de la operación de Satán, ¿no es cierto?, de este inicuo, llamado inicuo, que se levantará con grandes potencias, señales y milagros mentirosos. Capítulo 2, entonces, de la segunda epístola a los tesalonicenses dice así: Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que venga ante la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuál será la manifestación de este hijo de perdición? Texto 4. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según la operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean
a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad, a la cual os llamó por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y el Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena obra. Es impresionante entonces la amonestación, fíjese, que hace el apóstol Pablo sobre este advenimiento de aquel inicuo que se levantará con la operación del adversario de Dios, Satanás, el Satán, con grandes potencias, señales y milagros mentirosos. Fíjese que igual el evangelista Mateo en su capítulo 24, vamos a Mateo capítulo 24, encontramos aquí que el Señor Jesucristo, el Señor amonesta a sus discípulos contra la misma clase de influencia, fíjese. Veamos Mateo capítulo 24 y vamos a leer los textos 23 al 25. La palabra del Señor dice así: entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes, he aquí os lo he dicho antes. Aquí tenemos la amonestación de parte del Señor a sus discípulos contra la misma clase de influencia que leíamos en la segunda epístola de Tesalonicense. Pero fíjese que encontramos también en el libro de las revelaciones, es decir, en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 13. Vamos a Apocalipsis en su capítulo 13, fíjese. Aquí leemos acerca de la segunda bestia saliendo de la tierra y el gran falso profeta que es el anticristo haciendo grandes prodigios. Veamos en el texto 13 al 14 de este capítulo 13 de Apocalipsis. Dice así el texto 13: y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. La verdad que el contexto nos habla, si leemos, fíjese que el texto 11 y 12, podríamos leerlo de este mismo capítulo, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, o sea, habían dos bestias, y tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y ejerce todo poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Y aquí viene el contexto del texto 13 y 14 que hemos leído. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Cada uno de estos pasajes, apreciados hermanos, de cada una de estas tres porciones citadas por las sagradas escrituras inspiradas por el divino autor, hace referencia a escenas que sucederán después que la iglesia de Cristo haya sido arrebatada, es decir, ha sido sacada de este mundo. Sin embargo, estas escrituras nos han sido expresadas
para ver hasta dónde llegará este misterio de la iniquidad, con sus maravillas y señales y grandes prodigios, con el propósito de poder apartar de la verdad a las gentes, la cual, es decir, las escrituras inspiradas exponen la única salvaguardia divina y perfecta contra o en contra del engañoso poder de este enemigo. Fíjese que donde la iglesia de hoy, y esto es importante, por eso era el texto que analizábamos en nuestra introducción, debe ser la columna y apoyo de la verdad. La verdad es que, apreciados hermanos, el corazón humano no tendrá ninguna posibilidad para resistir la influencia de estas grandes señales y prodigios y milagros mentirosos y engañosos. Recuerde usted que cuando suceda esto en su máxima expresión, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, no estará ya aquí en la tierra. Entonces, en el día de hoy, no hay más que una cosa la cual pueda fortalecer el alma y dar la posibilidad de resistir al diablo y a sus mortales engaños. ¿Qué cosa es? Y esta es la palabra de Dios en nuestros corazones. Déjeme decirle que este es el secreto divino para la preservación de todo error. Aunque este error venga autorizado con las más estupendos milagros, aunque este error venga con altos prodigios, preciosos prodigios, impresionantes prodigios y milagros estupendos, aquí vemos que la primera de las citas que leíamos, la razón de por qué la gente serán engañadas o eran engañadas por las señales y milagros mentirosos de aquel inicuo, es porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Es el amor de la verdad lo que preserva del error, por persuasivo o por fascinador, aunque sea fuertemente apoyado con esta poderosa evidencia de grandes señales y prodigios. Y no es la destreza, fíjese, de una poderosa inteligencia, no es el alcance mental humano, de sabiduría, ¿no es cierto?, ni la excelencia de la cultura. Todas esas estructuras serán impotentes ante estas tretas y estas maquinaciones de aquel inicuo a través de la operación del adversario de Dios. La inteligencia humana, por más gigantesca, cae como fácil presa ante la astucia de la serpiente. Más bendito sea el Señor, apreciados hermanos, que las mañas, las sutilezas, las señales y los milagros mentirosos, todos estos recursos del maligno, con todas las maquinaciones del infierno, son del todo impotentes contra un corazón que es dirigido por amor a la verdad. He allí el secreto. El amor a la verdad. El más pequeño de los creyentes en Cristo, que sabe y cree y ama la verdad, está escudado, abrigado y preservado divinamente del poder cegador y engañador de aquel inicuo. Podrán levantarse 10.000 falsos profetas
y llevarán a cabo estos 10.000 falsos profetas los más extraordinarios milagros que jamás hubiesen presenciado los ojos humanos, con el propósito de probar que la Sagrada Escritura no es la palabra inspirada por el divino autor, y para tratar de probar que el Señor Jesucristo no es Dios sobre todas las cosas, y para poder desmentir que la eficacia de la sangre de Cristo en la obra realizada en esa cruz del Calvario, esa sangre preciosa que limpia al más vil pecador, podrán desmentir. Y somos exhortados, apreciados hermanos, que aunque un ángel del cielo descendiera y predicara algo contrario a lo que se nos enseña en la palabra de Dios, la Escritura dice, sea anatema, es decir, sea maldición. Todo esto, apreciados hermanos, coloca al más sencillo y humilde Hijo de Dios en la situación más bendita, situación que no solo le dé seguridad moral, sino que le dé un dulce descanso y un gran consuelo. Fíjese que no somos llamados de ninguna manera. El pueblo de Israel no era llamado, ni nosotros como iglesia o como creyentes del día de hoy, no somos llamados a analizar la falsa doctrina, de ninguna manera. Mire lo que dice el texto 3 de nuestro capítulo que hemos leído. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Yahvé vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Yahvé vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. No somos llamados a analizar la falsa doctrina, no somos llamados a escudriñar ni a hacer un análisis racional y espiritual de la falsa doctrina. El método divino es no darás oídos. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Eso es lo que expresa el consejo de Dios y las palabras de Dios. No somos llamados a hacer un análisis de la falsa doctrina, somos llamados a no prestar oídos a la falsa doctrina. Y este era un punto muy importante para Israel y también lo es para nosotros en el día de hoy. Entonces, ahora y siempre, la verdadera seguridad moral es tener el corazón fortalecido con el amor a la verdad, que es tan solo otra forma de la expresión del amor de Dios. Fíjese que el judío piadoso, que amaba a Yahvé de todo su corazón y con toda su alma, hubiese dado prontamente y concluyentemente la respuesta a todos los falsos profetas y a todos esos falsos soñadores. La instrucción era clara: no darás oído. Si el enemigo no gana nuestro oído, apreciados hermanos, entonces tampoco puede llegar al corazón, que es el centro de nuestros sentimientos más profundos. Se dice que en la Escritura las ovejas siguen al pastor, por tanto las ovejas conocen su voz. Al extraño, aunque muestre grandes señales y prodigios, aunque sean milagrosos, no le seguirán. Antes huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de los extraños. Todo esto, apreciados hermanos, está lleno de aliento y de consuelo para todos los corderos y ovejas del rebaño de Cristo. Pueden oír la voz de su amante y fiel pastor. Pueden reunirse alrededor de él y hallar en su presencia el verdadero descanso y la perfecta seguridad. De este modo, entonces,
seremos guardados de cualquiera voz extraña, es decir, de cualquier doctrina extraña y de todo falso profeta, de cualquier influencia que tendiera a separarnos de la senda de la obediencia cordial a la palabra de Dios y de la práctica de la confesión del nombre de Cristo en el día de hoy, en el lugar de su nombre, que es la iglesia, donde dos o tres se reúnen en su nombre y la promesa que está Él allí en medio de ello. Cuán importante es entonces, apreciados hermanos, para que sepas cómo te conviene conversar o cómo te conviene, ¿no es cierto?, expresar tu comportamiento en la casa de Dios, porque allí mora el Dios vivo y verdadero, allí ha puesto Él su nombre, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad.